Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñande Yarañe Dominical. Iniciamos nuestro programa de todos los domingos. El Señor nos habla como siempre y nos deja su mensaje de salvación. Estamos ya en este quinto domingo del tiempo ordinario y como siempre el Señor sale a nuestro encuentro. El Señor camina con nosotros. Peñande Yare Coponana en cuenta, lleva Peñande Yara Nañandere Yay. El Señor está a nuestro lado, el Señor nos acompaña, el Señor nos habla a través de su palabra. Ahí nosotros tenemos el mensaje, aquí tenemos entonces el elemento primordial, esencial. Porque es historia de salvación. La Biblia es historia de salvación. Es una larga historia, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Hoy somos nosotros el pueblo elegido, es la iglesia. Somos nosotros que interpretamos, que entendemos este mensaje de salvación. Pero no solamente lleva no, y se tiene que notar, se tiene que sentir y se tiene que vivir. Y es eso lo que nosotros proponemos siempre domingo a domingo, con estas tres lecturas que la iglesia en una forma pedagógica nos va presentando. La palabra de Dios, algunos y yapú, porque ahí la iglesia nunca nos habló de la Biblia, nunca nos presentó la Biblia, no, anín de yapú. La palabra de Dios es el centro siempre, en todo momento, en todo momento. Todo lo que se realiza justamente se basa y se inicia desde la palabra de Dios. Eso es imposible movernos sin la palabra de Dios, porque es nuestra historia de salvación. Ahora, el cómo se presenta, eso es diferente. Recordemos que la palabra de Dios es el fundamento que nos mueve, pero nos mueve a una acción. El ritual que nosotros hacemos es una celebración. Entonces, no confundamos las cosas. No digamos que la palabra de Dios fue olvidada o dejada de lado. Jamás. Porque es la base y el fundamento de toda celebración. Es la base y el fundamento de nuestra propia vida, de nuestros propios valores, de cómo tendríamos que. Y hay tente que lleva. Upeisha, peñan de sociedad. Oiko, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los valores que el Señor deja en nuestro corazón y en nuestra vida desde su palabra. Bueno, hoy entonces en este domingo quinto ya del tiempo ordinario leemos desde el profeta Isaías. Estamos en el capítulo 6, 1, 8. ¿Qué nos dice Isaías? El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubría el rostro y con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y uno gritaba hacia el otro, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz. Y la casa se llenó de humo. Yo dije, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar. Él le hizo tocar mi boca y dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido borrada y tus pecados han sido extirpados. Yo oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Yo respondí, aquí estoy, envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué linda esta lectura, queridos hermanos. Así entonces estamos comenzando con esta primera lectura en este Ñande Yarañe Dominical. En este quinto domingo, entonces nos centramos en qué cosa? En la majestad de Dios, Yahshua Upeisha, en la omnipotencia de Dios. Peñande Yara Ipu Acapaba, la omnipotencia de Dios, el que puede todo. Y entonces, desde el profeta Isaías estamos viendo esta transmisión que nos hace de su visión.
Él dice que se encuentra ante el trono nada más y nada menos que de Dios. Está observando y está mirando el trono de Dios, cómo se manifiesta, pero ciertamente Él dice, como ustedes saben, en la teología del Antiguo Testamento, sobre todo el deuteronomista, también el sacerdotal, que a Dios no se le puede ver, ciertamente. Si le ves a Dios, te morís. Por eso es que Él dice, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros. Y entonces dice, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces, ya no hay caso de seguir. Pero el Señor le dice, no. Tú has visto, dice, a Dios. Y por eso es que de júbilo canta, grita, mira la santidad. Santo, 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 ¿verdad? En el hebreo nosotros decimos Kadosh, 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 ¿verdad? Elohim, Dios, Sebaot, de los ejércitos. Bueno, es lo que está mirando y está viendo Isaías. Pero la omnipotencia de Dios, fíjense, ahora viene lo más importante. Purifica los labios de Isaías. Es decir, que en la medida en que nosotros nos acercamos a Dios, lo primero que Dios hace de nosotros es limpiarnos, purificarnos. Cuanto más cerca estamos de la luz, más vemos nuestra suciedad, más vemos nuestras manchas. Pero el Señor también, cuanto más nos acercamos a Él, más nos va lavando y nos va purificando. Ese es el camino de la santidad. Entonces, pealaña de ella lleva acercarnos a Dios, que nos purifique, que nos lave. Y después dice que estos ángeles tocan con la brasa. Esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido extirpado. Pero termina, queridos hermanos, con lo más importante, porque Él escucha, ¿verdad?, al ser purificado, al contemplar a Dios. Entonces sí o sí te sentís enviado. Te sentís entonces con ese deseo de hacer algo por los demás. Y justamente es lo que sucede aquí. Yo oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? ¿A quién irá con ustedes? Yo respondí, aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, envíame. Queridos hermanos, esto es lo que el Señor hoy a nosotros, Él mismo también nos está proponiendo. Esta es entonces la propuesta hoy profunda del Señor en este domingo, en esta primera lectura. Contemplar, acercarnos a Dios, observar al Santo, ¿verdad? Al Santo por excelencia. Y después el Señor que nos ilumina, que nos toca, que nos purifica. Y al ser purificados por Dios, nosotros no podemos quedarnos siempre mirando solamente desde lejos. Diga tú, yabuita, ñamañacora ariente, lleva. ¿A quién enviaré? Nuestra respuesta, ojalá, sea la de cada uno de nosotros. Aquí estoy, envíame. Queridos hermanos, entonces desde Ñandeyarañe Dominical procuramos hacer realidad esta propuesta de salvación. Que el Señor llegue a nuestro corazón, que el Señor toque nuestra vida y que el Señor también escuche y vea que nosotros le respondemos generosamente, le decimos, envíame, Señor. Volvemos enseguida con más Ñandeyarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret.
la calidad educativa que buscabas, preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. El Papa Francisco respondió durante unos 45 minutos a las preguntas de los periodistas a bordo del avión papal. Como es habitual, hubo varios temas sobre la mesa, pero antes el Papa quiso elogiar la acogida que ha recibido en los Emiratos Árabes Unidos, un país que definió como abierto. Para proseguir en el entendimiento con el mundo musulmán, Francisco dejó claros varios puntos partiendo de la declaración que firmó el lunes con el gran imán de la Universidad de Al-Azhar. Per me c'è un solo pericolo grande in questo momento, la distruzione, la guerra, l'odio fra noi, no? E se noi credenti non siamo capaci di darci la mano, abbracciarci, besarci e anche pregare, la nostra fede sarà sconfitta. Questo documento è
nasce dalla fede in Dio, che è Padre di tutti, è Padre della pace e condanna ogni distruzione, ogni terrorismo. Dal punto di vista cattolico, il documento non si è schierato un millimetro dal Vaticano II, anche è citato lì alcune volte. No? Niente. Il documento è stato fatto nello spirito del Vaticano II. La saggezza e la fedeltà, il cammino ti porta alla costruzione della pace, perché la pace è un'opera della saggezza e della fedeltà umana fra i popoli e tutto questo. Io sono rimasto con l'impressione di essere in mezzo a veri saggi e questa è una garanzia per il gran imam avere questo consiglio. Sì, molto soddisfatto. Anche il documento è condannatorio della violenza e alcuni gruppi che si dicono islamici e i saggi dicono che quello non è l'islamismo, perseguitano i cristiani, ¿no? En cuanto a los asuntos internacionales, primero el Papa habló de uno que afecta directamente a la región y otro que preocupa especialmente en América Latina. Dirò che ho trovato buona volontà nell'avviare processi di pace. Questo l'ho trovato, no? Poi il comune denominatore delle cose che ho parlato sulle situazioni belliche, lei ne ha menzionato quello dello Yemen. Ho trovato buona volontà per avviare processi di pace. Io prima del viaggio sapevo che arrivava col plico diplomatico una lettera di Maduro. Questa lettera ancora non l'ho letta, questa che arriva e vedremo cosa si può fare, ma perché prendiamo l'ultimo passo, una mediazione. Ci vogliono la volontà di ambedue le parti. Saranno ambedue le parti a chiederla. Francisco también respondió a una pregunta sobre los abusos sexuales, en este caso los perpetrados contra religiosas. È vero, è un problema. Incomincio oltre. Il maltratto delle donne è un problema. Io oserei dire che la umanità ancora non ha maturato. La donna è di seconda classe. No? Cominciamo da qua, no? È un problema culturale. Poi si arriva fino ai femminicidi. Ci sono dei paesi dove il maltratto delle donne arriva al femminicidio. Io non posso dire a casa mia questo no, è vero. E si deve fare qualcosa di più? Sì. Abbiamo la volontà? Sì. Ma è un cammino che viene da dietro. Papa Benedetto ha avuto il coraggio di sciogliere una congregazione femminile che aveva certo livello perché c'era entrata questa schiavitù delle donne, schiavitù persino alla schiavitù sessuale da parte dei chierici o del fondatore, no? Tante volte il fondatore toglie la libertà, svuota di libertà alle suore che può arrivare di questo, no? Su Papa Benedetto vorrei sottolineare che è un uomo che ha avuto il coraggio di fare tante cose su questo.
Con la visita a Emiratos Árabes Unidos, el Papa termina su segundo viaje internacional de 2019. El próximo será a Marruecos a finales de marzo. 78, cuando Juan Pablo... Volvemos con Ñande Yara Ñe. Queridos hermanos, estamos reflexionando en este domingo quinto durante el año la palabra del Señor. Esa primera lectura hermosísima de Isaías, decíamos, ¿verdad? Cómo se nos presenta observando el trono de Dios, pero sobre todo un Dios que nos purifica, que toca nuestros labios impuros, y lo más importante, esa voz que Dios hace resonar en nuestro corazón. ¿A quién enviaré? Y ahí nosotros tenemos que responder como Isaías: aquí estoy, envíame. La segunda lectura, queridos hermanos, la tomamos de la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 15, del 1 al 11. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Primer elemento, la fidelidad a la palabra de Dios. Veaina. Por ella ustedes son salvados, si la conservan tal como yo se los anuncié. Fidelidad a la palabra de Dios. Porque algunas veces con Yandesa, y te peña cambiamos, ya a otra religión, con facilidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a mí nadie me explicó, a mí nadie me dijo. Pero no es necesario que te vaya a otra religión para que alguien te explique la palabra de Dios. La cuestión es que te pongas las pilas y verdaderamente como cristianos te acerques, abras tu palabra de Dios, abras tu Biblia, comiences a conversar, a preocuparte verdaderamente de tu crecimiento cristiano. Si la conservan tal como yo se las anuncié. Yo se las anuncié, nos dice Pablo. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibió. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales viven aún. Algunos han muerto. Además se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. Queridos hermanos, esta es una de las cartas más hermosas de Pablo, la primera carta a los Corintios. De Pablo, este es su apostolado, esta es su misión. Fíjense lo que escuchamos en la primera lectura. Ay, aquí estoy, Señor, envíame. Y aquí en esta segunda lectura estamos escuchando a Pablo, que se siente enviado. Pero él incluso se considera y dice, pero por último, dice, se me apareció a mí. Yo soy como el fruto de un aborto, es decir, el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Cuántos de nosotros también podríamos decir lo mismo, verdad? Porque somos pecadores. Pero lo importante, ¿saben cuál es, queridos hermanos? Si el Señor toca hoy nuestro corazón, si el Señor hoy toca nuestra vida, les aseguro que el cambio de vida será totalmente grande. Y es lo que pasó con Pablo. Él fue perseguidor de los cristianos. Yo ni siquiera merezco ser apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. He perseguido a la iglesia de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy siguen persiguiendo a la iglesia de Dios? Pero no pensemos solamente en los movimientos, ¿verdad?, que van en contra, ¿verdad?, y que siempre quieren desvirtuar el mensaje de la iglesia, ¿verdad? Ciertamente está bien, porque la iglesia de por sí, como institución humana, tiene sus errores y es pecadora. Pero recordemos que la iglesia no es una institución humana, sino que tenemos que mirar que la iglesia se fundamenta y se basa en Jesucristo, es decir, en la palabra de Dios. Y en este sentido es divina, ¿verdad? O sea, todos nosotros que somos hombres somos pecadores y ensuciamos el rostro de nuestra iglesia. Pero Jesús, el Cristo que ha resucitado, es la cabeza de la iglesia.
Entonces, por eso que es santa y divina. Y nosotros es ahí donde tenemos que apuntar. No podemos apuntar en los hombres, no podemos apuntar en una jerarquía, que incluso en la organización jerárquica también puede ir cambiando, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema de ir cambiando ciertos estilos de organización de una institución? Y eso sucede y ha sucedido dentro de la iglesia y han nacido movimientos. Pero lo importante y lo que permanece es verdaderamente, queridos hermanos, mirar quién es la cabeza. Y por eso Pablo también se considera y dice, pero yo, dice, ¿quién soy yo? Soy el fruto de un aborto porque he perseguido a la iglesia. Pero fíjense cómo continúa esta segunda parte. Pero por la gracia de Dios. Y ahí está entonces la gracia de Dios y ahí está la santidad de la iglesia. Soy lo que soy, reconozco que soy pecador, reconozco que no debo estar seguramente aquí. Pero dice, su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos. Imagínense Pablo, que fue perseguidor, sin embargo es el que ha trabajado más que todos ellos. Y esto sucede también en nuestros grupos, sucede en nuestras capillas, alguno que es pecador pero que sin embargo y se esfuerza y lucha y trabaja y hace muchas cosas por la comunidad. Y tal vez es el que ayuda más también a tantos otros pecadores a acercarse a Dios. Yo conozco eso como sacerdote. Muchos que están en situaciones irregulares, ¿verdad? Según los mandamientos de Dios, pero se está esforzando, está luchando y trabaja y se empeña. Y bueno, y eso es lo que Dios mira. No cuántas veces has caído, sino que cuántas veces estás procurando por levantarte en tu camino de fe. Y después dice, su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, porque aquí está lo importante, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es la gracia de Dios. Y después nos hace un resumen de nuevo, Pablo mismo, en su carta. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo. Y esto es lo que ustedes han creído. Tanto ellos como yo predicamos lo mismo. Queridos hermanos, esto es lo que nosotros hoy reflexionamos de la palabra de Dios en esta segunda lectura. En esa primera lectura, contemplar el rostro de Dios, el santo, santo, santo Dios del universo. Y esa palabra que nos llega, aquí estoy, envíame. Ante esa pregunta, ¿a quién enviaré y a quién le diré para que se vaya, verdad? En mi nombre, dice el Señor, aquí estoy, envíame. Y ahora Pablo se nos presenta como este misionero que es enviado. Y a pesar de sus debilidades y pecados, la misma cosa también, como fruto de un aborto, dice, sin embargo, por la gracia de Dios, yo he trabajado más que todos ellos. Pidamos esta gracia para nuestra comunidad y para nuestras familias, que podamos también nosotros hoy decir lo mismo. A pesar de nuestras debilidades, nos empeñamos. Por el bien de la iglesia, por el bien de la sociedad. Y ahora entonces volvemos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación ñande yara ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación ñande yara ñe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Estamos visitando la casa de Sor Regina Cian y aquí especialmente a los que nos acompañan hoy en esta entrevista, personas, familiares de Alcohólicos Anónimos, también familiares que están en los grupos especiales, ¿verdad? Al-Anon y también Nar-Anon. Estos grupos son de acuerdo a las adicciones o el alcoholismo. Queremos conversar hoy contigo, tu testimonio y tu ejemplo. ¿Cómo conociste este programa y por qué te acercaste aquí junto a Sor Regina? Sí, buenas. Yo conocí el programa a través de mi esposo, ¿verdad? ¿Por qué a través? Porque él con su problema del alcoholismo, siempre escuchaba yo que había grupos para familiares y yo decía, ¿para qué me voy a ir si yo ya sé todo? Yo no sabía lo que el programa me tenía preparada. Lo que significa verdaderamente, ¿verdad? Lo que significa realmente el programa. ¿Para qué si claro, el enfermo es él y no yo? Decía dentro mío. Claro. Y siempre me insistía y decía para irme en la crucita, ¿verdad? En Sajonia. Sí. Y nunca me atrevía a ir porque yo decía que no necesitaba. Ya con el transcurrir del tiempo, cuando él ya cumplía 2 años de estar sobrio, de conocer el programa, empezaron los problemas después de su alcoholismo, porque antes eran otros problemas. Entonces, en un aniversario, la hermanita nos encomendó esta tarea, este servicio, porque es un servicio participar del programa, de las charlas de autoayuda. Acudimos con mi suegra y nos quedamos maravilladas en el programa, ¿verdad? Primeramente nos fuimos, yo por mi esposo y ella por su hijo, pero nos quedamos por nosotras mismas para tener esa paz y tranquilidad que necesitábamos y para tratar de olvidar lo que pasamos ya con su enfermedad. En principio nosotros no sabíamos que el alcoholismo era una enfermedad y más aún que era progresivo. Cuando yo busco ayuda, cuando en una desesperación, pero yo tengo hijos varones y yo me decía, Dios, cuando mi hijo crezca, yo voy a andar detrás de 3 borrachos. Y eso me desesperaba, ¿verdad? Siempre le pedía a Dios que me ilumine, ¿verdad? Y que me muestre el camino correcto, porque nosotros somos creyentes, somos católicos, ¿verdad? Y no buscamos, o sea, no encontramos en ningún grupo religioso esto que el programa nos brinda. Y esa desesperación me llevaba a actos de histeria, ¿verdad? De nervios, ¿verdad? Porque no es fácil vivir y convivir con un enfermo alcohólico en carrera, ¿verdad? No es fácil verle llegar a tu esposo arrastrado, no pudiéndose levantar, tirando dinero para bebidas, después nos faltaba para comer.
O sea, era muy duro, ¿verdad? El programa me brindó los pasos. El primer paso es la aceptación, ¿verdad? Que yo tengo que aceptar que no puedo contra ese alcoholismo y venir en el programa. Me enseñó los lemas, a vivir solamente un día a la vez, a vivir el solo por hoy, ¿verdad? A hacer cuán importante es y quién es más importante. ¿Quién es más importante? Yo. ¿Verdad? A poner los límites con amor, ¿verdad? Me enseñó a hacer el servicio, a abrirle y a consolarle a muchas personas, familiares o amigos que vienen así en una forma desesperada como yo vine, ¿verdad? Y cuanto más servicio uno hace, más se recupera. Cuanto servicio más servicio es igual a recuperación. Sí. Entonces, eso es lo que nos brinda el programa para familiares, ¿verdad? Nosotros, así como, o sea, yo creía que yo no estaba enferma, sin embargo, yo estaba demasiado enferma, igual o peor que mi esposo alcohólico. Y yo doy gracias siempre a ese ser superior, ¿verdad?, que nos mostró este camino, y especialmente a la hermanita Regina, que ella trajo este programa, que nos mostró a tiempo. ¿Por qué a tiempo? Porque tengo hijos ya ahora en la adolescencia, y ellos vivieron y pasaron muy mal con nosotros, claro, en el tema del alcohol. Y ahora nosotros, a través de nuestro testimonio, podemos ver que hay un antes y un después en mi familia. Y Dios quiera que ellos lleven ese para toda su vida, el que nosotros procuramos, porque la vida es procurar un día a la vez, claro, pasito a pasito. O sea, ese lema siempre insisten, por sí, hoy. Solo por hoy, sí. En una así, esa desesperación, siempre me acuerdo, trato de acordarme de esos lemas, ¿verdad? Y no solo me ayuda con el tema de la enfermedad de mi esposo, sino que en otros problemas de mi vida, en otros puntos de mi vida, ¿verdad? En el trabajo, en la convivencia, con los amigos, familiares, acordarme que todo tiene su límite y se hace con amor, ¿verdad? No más esos griteríos ni berrinches, ¿verdad? Entonces ese es el que yo vengo y encuentro en el programa de Al-Anon. Pero vos entonces viniste antes que tu esposo. Yo vine, realmente a la hermanita Regina lo escuchaba a través del testimonio en el noticiero de Mario Ferreiro. Pero no quería, vine y yo le llamé a ella, y yo con temor, ¿verdad? Teníamos 8 años casados, pero muy temerosa, ¿verdad? Que no le gusta a tu esposo. No, de aceptar que él no es alcohólico, decía, ¿verdad? Claro. Entonces, después de 2 años me atreví, vine un sábado, pero en otro grupo de autoayuda. Y la gente hablaba y yo no hablaba, solamente escuchaba. Y escuchaba, decía, mi esposo alcohólico, mi hijo alcohólico. Y yo decía, no, mi esposo no es alcohólico. Yo decía, no puede ser porque él es todo, es lindo, es profesional. ¿No? O sea, yo decía que el alcohólico era el que está tirado, el borracho que está en la calle. Claro. Sin embargo, el alcohólico puede estar con traje y corbata, en la oficina, en la casa, no solamente el borracho sucio que vemos todos los días en la calle. Claro. Entonces, después dejé otra vez porque yo no aceptaba. Dejé y después ya así como tocamos fondo ya en nuestra relación matrimonial, acudimos de vuelta a ella, después de 4 años de haber venido. Y así, entonces era así, Dios de a poquito nos mostraba el camino donde Él quería utilizarnos en el servicio. Y estamos acá para servir, para ayudarle a esa persona que estaba también como nosotros. Claro. Nosotros seguimos viniendo al grupo, ¿verdad? Nos vamos a las charlas que son gratuitas, recorremos también otros grupos. Y vemos
tanta gente que sufre como sufríamos nosotros, ¿verdad? Y yo le insto a los familiares que se animen a acompañarle a sus enfermos, que la apoyen, porque el apoyo incondicional para los esposos, para el hijo, es muy lindo. Nosotros nos vamos en grupo, te iba a decir, o sea, se va mi suegro y se va mi suegra. Entonces, también él siente, ellos, sí. Siente ese apoyo, ese ¿verdad? apoyo, ya. Siente de papá, el apoyo, mamá en ese caso. Sí, y podemos hablar todos el mismo idioma. Claro. No es que estamos escondiéndonos de hablar de este programa. Saben el mismo idioma que tienen que hablar. Sí, y manejamos los límites. Sí, claro. ¿Y qué es lo primero que se rompe en una relación así de matrimonio cuando uno se encuentra con un esposo en esta situación? Y donde más golpea es la parte afectiva y la parte económica, ¿verdad? Porque como sabemos... ¿Lo afectivo en qué sentido? ¿Que ya no le interesa más nada? No, nada, no se interesa por los hijos. Entonces, eso... ¿Por vos como esposa? Sí, Tampoco. Así mismo, ¿verdad? No hace el rol responsable de papá, de venir a hora, de preocuparse por las tareas de la casa. Ahora nuestra vida cambió totalmente. Yo puedo encontrar en él un apoyo, un papá que ahora le necesito con mis hijos adolescentes. Podemos hablar y decirnos las cosas. Antes nos gritábamos. Entonces eso es lo que nosotros vinimos a encontrar. Nos falta todavía, pero estamos trabajando en eso. ¿Y vos cómo le apoyás justamente? Vos estabas hablando de su papá, su mamá, que van a estos encuentros. Eso es un apoyo, sí, pero así en una forma bien concreta para que no agarre la botella y tome. Y a través de ese irnos a cambio de actitud, del cambio de actitud, de no explotar por cualquier cosa, ¿verdad? Un cambio de actitud ayuda a la recuperación del enfermo, ¿verdad? No más pisotearle, ¿verdad? No más machucarle. O sea, convertirle por el amor, entonces. Así mismo. Sí, como ante el plagueo. Y con esas mujeres que son así, sargentonas, baretesas, ¿qué van a hacer? Y se tienen que ir al programa. Tienen que ir al programa. Se tienen que ir al programa. ¿Y te cambia el programa? Cambia, es un estilo de vida. ¿En serio? Es un estilo de vida y es de por vida. ¿Y será que por eso que muchas esposas no quieren ir al programa? Porque así mismo, yo también, porque se van y ven su realidad y no quieren cambiar. Aceptar. Y son soberbias, ¿verdad? Y guardan todavía esa rabia y rencor. Entonces eso hace que le limite. Porque el programa uno se va para cambiar uno mismo, no para hacerle cambiar a los demás. Claro. Yo también pensé que yo le iba a hacer cambiar y voy a hacer con él lo que quiero, ¿verdad? Y no, es así. ¿Y vos cómo te considerabas antes? ¿Medio sargentona? Histérica. ¿En serio? Histérica. Tu forma. Pero... Histérica porque yo ya venía de una familia que le gustaba mucho el alcohol. Entonces vine, me casé muy joven y ahí vine y encontré tipo la misma cosa. O sea, yo lo que quería era una tranquilidad y vengo a encontrar la misma cosa. Entonces era una acumulación de rabia, ¿verdad? Claro. De impotencia. Casi de frustración en ese sentido, porque si vos querías buscar otra cosa y te encontrás con lo mismo, te frustrás. Pero Dios fue bondadoso conmigo y su misericordia fue grande, entonces me mostró este camino y el cual yo le tengo que ser fiel a seguir sirviendo. O sea que a vos también te costó un cambio, no era solamente tu esposo entonces. Sí, a mí también. O sea, vos primera. Sí, cuesta luego, ¿verdad? Cuesta el aceptar, ¿verdad? Después es el primer paso, la aceptación. Claro. ¿Verdad? Entonces quieres irte ya en el segundo, en el tercero, después volver otra vez en el primero. Pero para eso están las reuniones, la perseverancia, el ayudarnos en nosotros. Nosotros ahí nos ayudamos con los testimonios, con nuestro testimonio. No damos consejos ni damos sugerencias. Es autoayuda. Nos ayudamos del uno al otro con los testimonios. Y ese es lo que nos brinda Al-Anon. Es una sesión de 2 horas, ¿verdad? 4 horas semanal, de 7 a 9. Y ahí nosotros nos alimentamos y nos fortalecemos para volver
a seguir cargando esa mochila que tenemos, ¿verdad? Y en cada encuentro tienen un tema diferente del cual van a tratar, o vienen y hablan de lo que hicieron, cómo lo pasaron anteriormente. Nosotros empezamos con la oración de la serenidad, ¿verdad? Hablamos del preámbulo, tenemos un preámbulo, los pasos, las tradiciones y los lemas. Al hacer todo ese, nosotros le decimos las 24 horas. Tenemos nuestra lectura del día. Sí. ¿Verdad? A través de esa lectura del día contamos cómo pasamos nuestras 24 horas. Esas lecturas son lecturas especiales, específicas para ese día. Para ese día. Para esa reunión. Para esa reunión. Si es nuestra reunión es el 1 de noviembre, abrimos el libro donde dice 1 de noviembre y ahí hay una lectura, como las citas bíblicas. Entonces hay una lectura, leemos y... Pero son lecturas, ¿de dónde sacan eso? Del libro, de los libros de Al-Anon. Ya, Sí. O sea, vienen todo. Sí. Y ahí contamos nuestras 24 horas. ¿Por qué le decimos 24 horas? Porque nosotros solo vivimos el hoy. No sabemos qué puede pasar mañana y tratamos de olvidar lo que ya pasó ayer. Así mismo, así funciona, ¿verdad? Entonces, esa desesperación, esa preocupación, yo lo convertí en ocupación. Ahora me ocupo yo de las cosas. Entiendo. ¿Verdad? Y agarrándome del programa, ¿verdad? Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, y menos a mi esposo que no es de mi sangre. Entonces le insto a los familiares que vengan, apoyen el programa. Este es un programa de autoayuda para encontrar la paz que todos le piden al gobierno. El gobierno no nos va a traer la paz. Cada uno va a conseguir su paz. Claro, utilizando. Sí. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces así estamos escuchando estos testimonios maravillosos de este trabajo que está haciendo Sor Regina aquí en este centro que ella tiene para los grupos de alcohólicos anónimos y también de los familiares. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo.
Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Y volvemos con más Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos reflexionando en este momento la tercera lectura, que es el Evangelio. En esta oportunidad tomamos del evangelista Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en esta oportunidad? Porque la primera nos hablaba Isaías del contemplar la omnipotencia de Dios, santo, santo, santo. Y ante esa pregunta, ¿a quién enviaré?, nos dice el Señor, que escuchaba Isaías decía, aquí estoy, envíame, Señor. La segunda lectura que habíamos escuchado de la carta de Pablo a los Corintios, que es una de las cartas donde encontramos la viva fuerza de Pablo, de su espíritu, y él que se siente verdaderamente también enviado. A pesar, dice, yo soy de los últimos, ni debo considerarme apóstol, pero sin embargo dice, he hecho mucho más que ellos. Me considero como un aborto, fui perseguidor incluso de la iglesia. Pero el Señor, por su gracia, y esta es la gracia de Dios que actúa en nosotros. Esta tercera lectura del Evangelio entonces nos habla diciendo, en una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa esta lectura, este es un llamado también vocacional. Se dan cuenta que las 3 lecturas entonces nos están hablando de una vocación y de un llamado de Dios. Isaías, que responde, aquí estoy, envíame. Pablo, a pesar, dice, de ser un perseguidor, como un aborto verdaderamente puedo ser considerado, sin embargo me has llamado por tu gracia, Señor, incluso he trabajado más que ellos. Como el Señor nos transforma, llévame en barete Ñandeyara, gracias. A veas en la Ñandeyara este día iba Ñandeyara. Y este Evangelio nos vuelve a llamar, ¿verdad? Porque es un Jesús que va pasando, que va caminando. En esta multitud, ¿verdad?, que se amontona alrededor de Jesús, Jesús que quiere hablar, que quiere hacer una propuesta. Ñandejina ve multitud, añandejina veña endusea veñan de yarañe, ayer. Pero después dice, el Señor le pide, y estos son los apóstoles, ¿verdad? Están los seguidores, somos muchos los seguidores, pero dentro de estos seguidores de nuevo Jesús llama a algunos de una forma especial, que son estos apóstoles. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Apartarse un poco de la orilla, pero es como para decir tener una mayor visión.
La barca siempre significa también la iglesia dentro de la simbología, ¿verdad? Nosotros siempre la hemos utilizado así. Pero Él se sienta, ahí está. El sentarse también nosotros sabemos que en el Evangelio significa solamente el maestro, el que se sienta para enseñar. O guapue, entonces omboe, alleva, se sentó, ¿verdad? Y comienza a enseñar. Y después enseñaba a la multitud y después de enseñar dice, ahora entra en el mar, navega mar adentro. Es decir, el desafío que el Señor hoy nos hace. Dicatú ñandela yapitante hinako aveñas endú beñande yarañe. Ñande yarañe en bariré, hopocorire beñande corazones e ñande. Bueno, te envío al mundo, te envío a tu casa, te envío a tu trabajo, te envío allí donde estás, a tu lugar de todos los días. Upebe aipotareñe punurenba apojare yapolare yapoana. Eres endurire beñe. Y bueno, entonces así lo hicieron. Y dice que enseguida sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Importante, porque estando con el Señor, estando con Jesús, podemos sacar cantidad de peces. Es decir, podemos pescar. En la medida en que somos parte de Dios, si nosotros hacemos nomás por nuestra simple fuerza, si hacemos nomás humanamente hablando, los frutos son muy pocos y algunas veces inútiles. Algunas veces no pescamos nada verdaderamente. Y entonces necesitamos de la comunidad. Por eso dice, hacen señas y vienen para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron. Importante, yo veo a la ña en du, no en la pichacuera. Acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Es una forma de decir que si trabajamos en comunidad, vean con la ña de los faltañandes. Pella yepita soñon dive pa lleva. Comunidad hay señan de ñamba pon hapela ya yuriana peñan de yarabe tañan de putumomía lleva. Anila ña jaikoti kukwati haño ña cane carretilla y anina y coa upeañan de. Sino que pedir al Señor esa gracia verdaderamente de trabajar en comunidad. Peago dice la iglesia que dice comunidad, iglesia que dice eclesía, peago griego peaina y viene de una palabra que está en hebreo, cajal. Cajales dice atuguazú. Entonces, oñón dive paje dice obeaina. Diga, tú y la ñamba apoñan de ñore inte. Y aquí entonces nosotros reconocemos la presencia de un Dios que nos llama. Pedro, que nos representa a nosotros. Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Acierto que opea. Upepeñan de ya lleva. Somos pecadores. Pero el Señor no mira eso porque al final le dice, Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y hay tente a upeañan de yaras e iñan de este día. Ser pescadores de hombres significa en ese lugar del trabajo, en ese lugar de la familia, nosotros reunimos a las personas con quienes convivimos y ahí transmitimos el mensaje de salvación. Cada uno es llamado por Dios y cada uno es puesto por Dios como pescador de hombres. Y por ahí entonces este día la ya por ahí me vive música y cuapa pescador de hombres. Deñan de yara ere mañave sara lleva. Areja esa pupemba eva yareco ese deseo de hacer el bien. Que eso entonces resuene en nuestro corazón y sepamos que el Señor hoy nos envía para ser pescadores de hombres, pescadores de su reino. Y nos despedimos de todos ustedes en este domingo, ñan de Yarañe dominical. Nos volvemos a encontrar próximamente y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo domingo, ñan de Yarañe dominical. Hasta aquí, ñan de Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.